¿Qué tal amigos? Yo soy Pancho y te saludo en tu canal Expertos en Reciclaje de Plástico. El día de hoy vamos a hablar del polietileno de alta densidad soplado multicolor. Vamos a hacer el análisis de 1 kilo de hojuela que salió de nuestro molino Recomex y vamos a ver todo lo que merma cuando lo lavas, todo lo que pierde una persona que está lavando y haciendo pellets. Entonces vamos a analizar esta hojuela sucia, así es que quédate hasta el final de este video para que lleguemos a unas buenas conclusiones para tu negocio, pero sobre todo también te quiero pedir que te suscribas y que compartas este video porque en serio es información valiosa que no vas a encontrar en ningún lado. Así es que vamos, acompáñame, no te pierdas este video. Y esta es la apariencia del polietileno de alta densidad multicolor. Recuerda, amigo, que este material en el agua flota. Entonces ahorita que lo vamos a echar a la pecera para hacer nuestra simulación, para que tú veas cuál es la reacción, todo este material debe de flotar y lo que se hunde es lo que no nos sirve. ¿Qué es lo que se va a hundir? Etiqueta de termoformado, termoadherible, que es principalmente de PETG. Muchas personas piensan que es de PVC, pero esto es PETG, la mayoría de las botellas. También se va a empezar a hundir todas las tapitas de aluminio, se van a empezar a hundir posibles envases que tienen cargas. Por ejemplo, hay unas botellas que tienen cargas de carbonato de calcio para que pese más, que tenga más resistencia, más propiedades mecánicas, mejores propiedades mecánicas, pero eso también hace que se hunda en el proceso de lavado. Hay muchas cosas que se van a hundir. Acompáñame, vamos a ver cuál es lo que se está hundiendo porque vamos a simular el lavado de este material. Entonces, bueno, pues vamos a echarla al agua y vamos a ver qué es lo que empieza a hundirse. Aquí vemos que se empieza a ir hacia abajo el aluminio y se empieza a ir la etiqueta de termoformado, sobre todo con la contaminación. Todo este material, el soplado, se debe de quedar arriba, se debe de quedar flotando y aquí solamente se está hundiendo toda la tapita de aluminio, como ya te había dicho, y aquí es en donde está el problema. Hay muchas personas o hay muchas empresas que no se ponen de acuerdo. Unos le ponen un taponcito de aluminio, otros le ponen una tapa de polipropileno, un sello de etilvinil acetato del EVA, del famoso EVA. Y aquí pues lo único que hace es hacer que perdamos más en el proceso, porque no tenemos una regulación, ni siquiera para los fabricantes de estos envases no tenemos una regulación que los obligue o que los invite o que los exhorte a tener tapas de un solo material. Y aquí es en donde tenemos el problema. Aquí te estás dando cuenta cuánto está mermando con mugre y cuánto está mermando de los otros materiales que se están hundiendo. Posibles materiales que son como el PET, por ejemplo, que ha tenido diferentes pigmentos, ha tenido diferentes cargas que hace que se hunda, y bueno, que también lo llamamos PET exótico. Pero esto es lo que está pasando y pues nosotros tenemos que tener un lavado muy muy eficiente para poder hacer toda esta separación y poder aprovechar lo que más se pueda. Y bueno, después de haber hecho un buen lavado, después de haber hecho nosotros un buen proceso de lavado aquí a nivel escritorio, a nivel laboratorio, pues esto es lo que nos arrojó. Nos arrojó 50 gramos, esto es pura etiqueta con finos, ¿sí? Entonces aquí hay 50 gramos y aquí debería de haber 950 gramos, pero no es así. Aquí hay 850 gramos aproximadamente. ¿Por qué? Todo el residuo orgánico, el residuo de los productos, de los detergentes, los jabones, los residuos de los productos. Recuerda que se quedan pegados todos estos detergentes, ahí es en donde está realmente la merma. Esto nos puede representar un 5%, aproximadamente 50 gramos de 1000 gramos, que es el kilo, y puede haber 100 gramos de pérdida. Eso es lo que se penaliza cuando tú lavas el polietileno de alta densidad soplado multicolor. Cuando tú lo lavas vas a tener una pérdida entre el 12 y el 15%, dependiendo de qué tan limpio o sucio esté tu producto, pero esta es la apariencia que nos va a resultar de esto. Esto cuando se peletiza llega a tener un tono verde militar, que más adelante lo vamos a hacer aquí para que lo veas, te familiarices y vamos a ver cuáles son los problemas de cuando se está procesando para más adelante. Y algo muy importante también es que dentro de este producto llega a ir mucho polietileno natural, porque viene cubierto con una etiqueta, porque viene mucha botellita de estos de yogur. De aquí pues me voy a aventar el comercial de los yogur de Danone, de
Activia, todos esos que tienen la tapita de aluminio y que tienen todo una termoencogible, una etiqueta termoencogible que cubre todo el envase. Entonces aquí llega a haber muchísimo material natural que si lo separas puede tener otro valor. Y aquí también lo puedes separar por gamas de color. Puedes agarrar los colores cálidos, los colores rojos, los verdes, azules, hacer combinaciones. Todo depende del cliente que tengas, cuáles son las especificaciones que te está pidiendo o qué producto vas a fabricar para tener un mejor valor, para tener un mayor valor en el mercado. Todo eso va a depender de cómo lo limpies, cómo lo separes. Aquí lo estamos poniendo ya limpio, lo separamos manualmente, pero para hacerlo eso tienes dos opciones: o hacerlo manual antes de molerlo, o hay equipos muy sofisticados que te separan por color, van detectando los colores y hacen la separación en automático. Son un poco costosos, bueno, son muy costosos, pero también te pueden ayudar a hacer esto. Y por último, vamos a hacer la prueba de fuego para este material. Cuando este material, si tú te has dado cuenta, tiene unas tapas muy chiquitas que representan menos del 5% o a veces el 5% de lo que es el peso del envase. Entonces, en el polietileno, así como en los videos anteriores que hemos hablado de la inyección, del polietileno de inyección, también aquí nos vamos a someter a esta prueba. Vamos a ver qué tanto material no debe de pasar del 5% de tolerancia para el polietileno del polipropileno. Regularmente son las taparroscas lo que sella el producto, lo que se va a mantener arriba. Así es que vamos a ver cómo está nuestro material, vaya de contaminado, de separado. Y aquí vamos a ver que la taparrosca está flotando, todo lo que es polipropileno está flotando, no debe de exceder el 5%. Nosotros, bueno, pues aquí nuevamente nos estamos sacando un 10 porque tuvimos una buena selección. Hay ciertos parámetros, por lo menos en esas partes, que no se exceda de un 5% del peso, está funcionando en estos envases. Entonces todo esto es lo que flota, que se puede homologar con un aditivo de una empresa que un día te voy a mencionar. Pero sí quiero que tengas mucho en cuenta que el lavado de este material pues no es tan fácil como parece, sí se merma mucho, y mientras no haya una economía circular, mientras no haya alguien que esté consumiendo este producto y metiéndolo en bienes que incrementen valor, no va a poder incrementar su precio. El polietileno de alta densidad, tanto como el de baja densidad, que más adelante vamos a hablar de él, ha estado a la baja en los últimos 2 años, principalmente ahorita, bueno, pues por la pandemia del COVID-19, pero también ha estado por la prohibición en la mayoría de los plásticos. El polietileno está viniéndose en picada. Entonces, hay muchas cosas que analizar antes de poner un negocio, pero si tú quieres poner un negocio con bases sólidas, con bases firmes, yo te invito a que adquieras la guía. Esta guía la vas a poder encontrar en mi sitio web, que es www.expertosenreciclajedeplástico.com, y ahí vas a poder encontrar esta guía. Esta guía es para desarrollar un plan de negocios, para montar unas bases sólidas antes de hacer cualquier tipo de inversión. Yo no te voy a dejar solo en este proceso y vamos a ir avanzando. Todo el conocimiento que estoy tratando de compartirte lo he adquirido a través de los años, a través de la práctica, y esos errores que yo he cometido tú no los vas a cometer porque yo voy a estar ahí para ayudarte. Así es que, amigos, yo me despido, les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Gracias a todos ustedes, los que están viendo, los que se suscriben, los que comparten estos videos, y bueno, pues no me queda otra cosa más que desearles todo el éxito del mundo, mandarles toda la mejor vibra del mundo, y nosotros estamos en contacto. Yo soy su amigo Pancho, bye bye.